Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob, donde sale el mismísimo Gerardo Fernández Noroña y hace pedazos por completo al Poder Judicial, y de paso se lleva de corbata al buen Alito Moreno. Increíble, pero cierto, ya que se lo tienen bien merecidos, porque al parecer nomás no da uno el Poder Judicial, sobre todo Alejandro Gers Manero. Veamos de qué se trata y qué nos cuenta el mismísimo Gerardo Fernández Noroña, y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Al diputado Gerardo Fernández Noroña, y pues le preguntaba ahorita en el breve espacio que tuvimos para conversar si se encontraba en Bogotá, porque allá estuvo en Colombia en la asunción de Gustavo Petro, en la toma de protesta de Gustavo Petro, y me dice que ya está de regreso en México. Bienvenido a los periodistas, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Páez Varela? Muchas gracias. Buenas tardes a tu auditorio. Vi que Álvaro Delgado anda de vacaciones, nos debería haber invitado, hombre, a mí me hacen falta y yo creo que a ti también. Pero no, ese no invita, no, nunca, no invita. Qué envidioso. Pues sí, ni modo. Oiga, cuénteme, estaba usted en Bogotá, le tocó ver ese momento histórico, que es un momento que me gustaría mucho que le detallara al auditorio, que es un momento tan importante para América Latina, sobre todo en la suma ya de las izquierdas, en el poder sumado de las izquierdas en América Latina, que ya es algo fuerte, notorio. Me gustaría mucho que nos contara ese momento histórico que le tocó presenciar allá, diputado. Fíjate que es muy importante, porque Colombia, no sé qué tanto lo sepa la gente, desde que se conformó como nación independiente, no solo la izquierda no había gobernado nunca, ni siquiera un liberal. En 1948, si mal no recuerdo, Gaitán fue asesinado siendo candidato a la presidencia, líder liberal, y todavía en 1989, Galán fue también asesinado en plena campaña presidencial. El número de asesinatos de dirigentes sociales, de dirigentes políticos, de luchadores, ya no digamos en la guerrilla, y luego con el narco y con el pretexto con el narco, daba este dato el presidente Gustavo Petro, 800,000 colombianas y colombianos han sido víctimas de la violencia bárbara que se ha dado en este hermano país. Y se veía muy difícil. Gustavo Petro fue 3 veces candidato a la presidencia, igual que el compañero presidente, y la pasada, la ley electoral de Colombia establece que si vas a la segunda vuelta y pierdes, quedas como senador de la República, que me parece francamente una buena fórmula. Petro fue senador, había sido alcalde de Bogotá, reitero, esta era la 3ª vez que buscaba la presidencia, y en la segunda vuelta se veía difícil porque todos los medios, los poderes económicos, la derecha se articuló para lograr que este empresario, que fue su adversario político, lograra el triunfo en la segunda vuelta, y no fue así. Inclusive se especuló de que Francia Márquez Mina, la candidata a vicepresidente, una mujer afrocolombiana, sería cambiada la fórmula vicepresidencia. No fue así. Entonces ayer fue muy importante porque el discurso de Gustavo Petro fue absolutamente contundente de los cambios que se requieren, pues que paguen los impuestos del 10% que concentra el 70% de la riqueza de este país, que es como México brutalmente desigual e injusto socialmente. Las preocupaciones medioambientales, el tema del racismo, el tema de la deuda, de conservar la Amazonia. O sea, fueron un discurso muy poderoso, muy importante, con la espada de Bolívar ahí como símbolo en todo el continente, en la patria grande, y particularmente ahí hay que recordar que primero se formó la Gran Colombia, y luego se desintegró y de ahí surgieron varios países. Fue la sede del poder Bogotá, y Bolívar es reconocido, convocado cada que hay un cambio importante en la patria grande. Y llegó ahí, fíjate, un fenómeno singular que mucha gente no vio, yo lo entendí hasta después, porque
En México, el presidente de la República entra el 1 de diciembre, pero hay un momento de vacío entre el primer segundo del 1 de diciembre y la hora en que toma protesta. El presidente anterior ya no es presidente y el nuevo tampoco lo es porque no ha asumido el cargo en esta formalidad. En Colombia no sucede eso. El presidente entra en funciones hasta que toma protesta y el anterior no sale hasta que éste toma protesta, que es bastante sensato. Y entonces Gustavo Petro, presidente electo, pidió la espada de Bolívar y el presidente Duque dijo, ni madre, no sale la espada, que estaba en casa Nariño, porque alguna vez el M-19 la robó del Museo Nacional de Colombia. No hago la historia larga, tiene que tomar protesta y entonces pide un receso el presidente Gustavo Petro, para que llegue la espada de Bolívar. Y llega la espada de Bolívar, todos los invitados de primer relevancia por el cargo que ostentan, presidentes, primeros ministros, destacadamente ahí Beatriz Gutiérrez Müller, compañera de vida del compañero presidente, se ponen de pie y el rey de España se queda sentado, a pesar de que en el discurso el presidente del Senado fue al único que lo mencionó, no por su nombre, por su apodo, porque ya ves que se cambian de nombre los reyes. ¿Qué tipo más insensible, qué torpeza más grande? No se pone de pie. ¿Cómo? No se puso de pie, fue el único que se quedó sentado. Y era mira, ni siquiera diría yo, es un gesto de cortesía elemental. Mientras que el Papa en Canadá pide disculpas por las atrocidades cometidas por la Iglesia Católica con los pueblos originarios, cuando el compañero presidente le dice a España pidan disculpas, todo el mundo se horroriza. Gustavo Petro dice, pues no solo nos saquearon, ni siquiera les dice que piden disculpas, les dice vamos a cambiar deuda por todas las atrocidades que ustedes cometieron de inequidades e iniquidades y del saqueo, y además de la destrucción de las riquezas naturales y la necesidad de la preservación de la selva del Amazonas. Entonces, sí, muy torpe el presidente, el rey de España, igual que su padre, son de una arrogancia, de una prepotencia y de una insensibilidad subida. Y no sé si va a salir corrupto igual que su padre. Y el simbolismo, diputado, el símbolo en sí, la llegada de otro presidente de izquierda en América Latina, y también la oportunidad que representa que llegue otro presidente de izquierda en América Latina, la oportunidad para hacer un gran bloque. ¿Qué observa usted ahí? No solo la oportunidad, sino me entretuvo un poco en este último incidente, que no es menor, pero el mensaje es muy poderoso, no solo porque es un hombre de izquierda, no solo porque llega después de más de 200 años de que en Colombia habían asesinado inclusive a los liberales, ya no digamos a los hombres y mujeres de izquierda, sino porque además llega con un respaldo popular enorme, con la mayoría absoluta que se requería en la segunda vuelta, con una expectativa muy grande y con una vicepresidente afrocolombiana, que es una mujer que ha sufrido en carne propia todas las barbaridades del racismo y del clasismo y de la discriminación. Mujer, pobre, negra, no. O sea, como pasa con estas cosas terribles. Y ella, luchadora social, luchadora por la igualdad con las mujeres, muy clara del tema. Yo tuve el gran privilegio de poderme reunir con ella la noche previa a su asunción, y la verdad es que asumiera el cargo, y la verdad es que tiene muy claro, igual que lo dijo el presidente Petro, que la guerra contra el narco ha fracasado, que debe haber un giro y la necesidad de plantearte un cambio de rumbo, de fondo. Simplemente el hecho de que en su juramentación, como le dicen ellos, en la toma de protesta, como decimos hoy, haya cerrado con la frase hasta que la dignidad se haga costumbre, es un mensaje poderosísimo, y la verdad es que por un lado es una gran oportunidad para Colombia y para la patria grande de acercamiento, de articulación. Se insistió en la necesidad de una economía común y de una articulación importante como bloque económico de toda América Latina,
pero también va a tener una ofensiva bárbara, porque la derecha en Colombia nunca se han dado con chiquitas. Y si aquí en México el fascismo ha demostrado su rostro más feroz en las fechas recientes, en Colombia, a ver, las cosas, por ejemplo, de seguridad es terrible que tengan que moverse con un aparato impresionante. Reitero, tuve la oportunidad de reunirme con la presidenta. Tengo una foto que me enorgullece enormemente porque al terminar, pues los hijos del pueblo nos identificamos y ella fue muy cálida y yo nunca, al contrario de lo que la gente pueda pensar, soy bastante introvertido. Yo no habría dado un paso para ese gesto tan cálido que acabé compartiendo, que me llena, que me honra enormemente, porque esa mujer es un ser humano extraordinario, es una política que va a aportar enorme a la transformación de Colombia, de la patria grande, como lo hará el propio Gustavo Petro. Pero el riesgo que tienen es muy grande. Llegó con un aparatazo que francamente yo creo que no sirve para nada, porque era muy aparatoso, pero me parece muy poco eficiente. Cuando tuvimos la reunión con ella, yo no vi, el Estado Mayor Presidencial era canela fina. Yo vi, no sé si descuido intencional o simplemente falta de eficacia, pero no me gustó, la seguridad en torno a ellos. Oiga, sobre todo en el caso de la vicepresidente, yo no tuve la oportunidad de platicar con Gustavo Petro en esta ocasión. Oiga, presenta varias iniciativas y plantea también, obviamente, un rumbo en el corto y en el largo plazo. Lo primero, pues bueno, todo el tema de decir con todas sus letras, la guerra contra las drogas que nos impuso Estados Unidos, esa tiene que parar y tenemos que buscar una alternativa, como lo hizo el presidente López Obrador aquí en México, y ya se enfrentará con sus Claudio X González Petro allá en su propio país, pero bueno, de entrada. Y luego el tema de los impuestos a los ricos. Y a los más ricos. Hace un momento platicaba yo aquí en este mismo espacio con Dulce María Sauri, y ella decía, con respecto a la investigación al expresidente Enrique Peña Nieto, ella decía, pues es que como Petro, o sea, se echan a andar cosas al arranque porque se tiene, ella no lo decía así, pero así se entiende, se tiene un bono democrático, se tiene un bono político al arranque y se echan a andar estas cosas, incluyendo perseguir o investigar a un expresidente. ¿Usted cómo lo ve? Porque ella dice, esto de Peña está ligado al Estado de México. Y lo de Medina Mora, que nomás simplemente lo sacaron de la Suprema Corte y ni lo investigaron, ni hicieron nada, nomás lo sacaron de la vida pública, pues huele mal. ¿Usted qué piensa? Bueno, me parece singular esa visión, porque por un lado son beneficiarios de impunidad. Pues también el líder petrolero Romero de Champs solo fue obligado a ser retirado del sindicato, debería estar en la cárcel. Yo creo que Medina Mora también, y no tengo duda que desde Salinas a Peña, Carlos Salinas, hombre, ya le está invocando Pedro Fernández, desesperado, dice, aparécete, engendro del mal, como decían antes. Entonces, francamente, todos ellos deberían ser procesados. El compañero presidente fue muy claro desde un principio que él no estaba de acuerdo. O sea, no ha engañado en nada, ese tema incluido. Él dijo, yo le pasaría la vuelta a la hoja, consultaría a la gente. Cuando se hizo la consulta, el INE saboteó, hubo 7 millones, si mal no recuerdo, de personas que votaron a favor del juicio, no fue vinculatorio, como se dice, porque no se alcanzó el número necesario, pero esa exigencia sigue ahí. Y entonces, la visión de Dulce María Sauri a mí me parece respetable, pero no es que empieces al principio que tienes toda la fuerza, sino yo creo que eso debería realizarse y inclusive el compañero presidente que dice que su fuerte no es la venganza, pues no se trata de venganza, se trata de justicia a secas. Mientras haya impunidad, es muy difícil que podamos erradicar la corrupción y los actos delictivos. Entonces me parece que debería hacerse ese procesamiento. ¿Va a ser algo así, Gustavo Petro? No lo sé,
porque además, si aquí batallamos con el Poder Judicial, imagínate en Colombia, que siempre ha sido de la oligarquía, ya estaba a su servicio. Además, en el caso de Gustavo Petro, no tiene mayoría en el Congreso, su composición no es tan favorable como se dio en el primer periodo para el compañero presidente López Obrador. Yo, francamente, lo compartí con usted la vez pasada que platicamos, creo que debería convocarse a una asamblea constituyente, en Colombia incluido, para hacer un nuevo marco constitucional que planteara el marco legal de las transformaciones que hay que realizar. Pero bueno, Petro tiene sus propios retos. Me parece correctísimo que diga lo obvio, que la guerra contra el narco no funcionó. No lo dijo la vicepresidente, sí lo comentó en una reunión conmigo, su convicción de que se requiere dar el paso a la legalización de todas las drogas, que es algo que los especialistas en el tema han insistido permanentemente. Yo no digo que se tenga que hacer, yo creo que la discusión debería abrirse y que si eso no se da, es evidente que no puedes desmantelar el enorme poder económico y el enorme poder militar de los grupos del narco. Si hay países y pueblos que han sufrido este flagelo son Colombia y México, y tenemos autoridad moral y política para plantear una discusión seria con Estados Unidos, que actúa muy hipócritamente en el tema, porque el pueblo estadounidense es el principal consumidor de drogas del mundo, y yo no me entero, a lo mejor es por desconocimiento, a lo mejor es por falta de difusión, pero yo no me entero que desmantelen a los cárteles que distribuyen la droga en Estados Unidos. Tampoco he sabido que determinen que es un problema de salud pública importantísimo que se tiene que combatir, y sí hay testimonios de que el dinero del narco es parte del ciclo de reproducción del capital en Estados Unidos. No solo que lavan dinero, sino que ya es parte fundamental del desarrollo económico, para decirlo, del vecino país. Entonces, el libro de Saviano 000, que salió hace algunos años, es un poco farragoso, pero es muy claro, y si él fuera marxista no tendría dudas en sostener que el dinero del narco es parte del ciclo de reproducción del capital. Cuando digo marxista, ya sé que va a haber prejuicio de todo el mundo, estoy hablando de un análisis serio sobre el funcionamiento económico de Estados Unidos. Entonces, sí son grandes los retos esto, el tema de la desigualdad, el tema de los derechos que como en México fueron desmantelados, los derechos laborales, el tema del profundo racismo en Colombia, como en Cuba y como en varios países del Caribe y de Sudamérica, la presencia de seres humanos de origen africano es muy fuerte y son los que viven una discriminación más feroz, porque yo ponía el ejemplo que en el caso de México la población indígena se viste de occidental y ya dice que es mestizo, pero en el caso de tu origen afro, pues no hay manera de que se modifique aún con la vestimenta, está claro el color de tu piel, tus características raciales. No estoy diciendo que se quiera ocultar en el caso de México, digo que hay un proceso ahí. Bonfil Batalla lo plantea en el libro México Profundo. Entonces los retos son grandes y las presiones van a ser enormes, francamente, y la expectativa es muy fuerte, y además son solo 4 años, porque en Colombia la presidencia solo dura el periodo y no hay reelección. Entonces es un reto monumental. Sí, 4 años. Monumental. Ahora, de regreso al caso mexicano, diputado, de regreso justamente a ese arranque de gobiernos que pues Petro está haciendo lo suyo, a ver hasta dónde alcanza a empujar, y acá pues bueno, de entrada hubo un planteamiento que en eso pues nadie puede darse por engañado, un planteamiento de no quiero perseguir a los expresidentes porque no es muy fuerte la venganza, etcétera, pero va a haber un momento en el que vamos a tener que enfrentarnos a eso porque pues el reclamo es mucho en el caso de Peña, en el caso de Calderón. ¿Qué plantearía usted para el siguiente presidenta o presidente de México? Yo sé que usted es precandidato y usted aquí no lo ha dicho. ¿Qué es lo que tendría que hacerse con respecto a eso y para generar, pues sí, la idea de que pues la impunidad se tiene que acabar y se tiene que acabar? Sí, no me eches encima, Line, todavía no soy precandidato, no están abiertos los procesos. Es suspirante.
Sí, aspiro a ser exacto, a hacer relevo el compañero presidente en su momento. Pero tienes razón, porque el proceso está en los hechos abierto y en la formalidad no. Yo creo, y tienes razón en lo que planteas, yo lo he sostenido. Estoy convencido que debemos presentar las denuncias correspondientes contra los expresidentes de Salinas a Peña, incluidos los dos que usurparon la presidencia, que son Salinas y Calderón, para que sean procesados, vayan a la cárcel, regresen lo robado. Depende del gobierno, eso no depende, porque depende del Poder Judicial. Si la Fiscalía General de la República hace sólidamente los expedientes de denuncia, pero hay, acabas de ver un juez que le exige a Laida Sansores que no haga públicos actos del tío. Además, están presentadas las denuncias del dirigente del PRI. Es verdaderamente una aberración. Es verdaderamente increíble cómo está saliéndose con la suya este hombre que ha hecho cosas. Bueno, pues ahí están las que a los periodistas no hay que matarlos, hay que matarlos de hambre. La casa de más de 30 millones, las fotografías de desnudos de legisladores del PRI. No, qué barbaridad. Además son unos hipócritas. No existen, pero si las presenta, vamos a proceder contra ella. Bueno, si no existen, entonces, ¿cuál es es igual que los audios, son falsos, pero que no los difundan. No, bueno, es grotesco. Entonces, el Poder Judicial tiene tal nivel de corrupción que yo creo que la Asamblea Constituyente debe ser otro Poder Judicial. Estoy convencido de ello, porque si no, no vamos a obtener justicia en este país, impartición de justicia. Había una promesa, diputado, había promesa de que se iba a hacer una reforma del Poder Judicial. No sucedió, o no sé en qué quedó, pero yo nomás oigo como que hay por ahí, algo se hizo, pero honestamente, yo veo exactamente lo mismo en el Poder Judicial. Y en lo personal, y ahora le planteo a usted, le pregunto, yo tengo una frustración con respecto al fiscal Gers Manero. Lo siento, resolviendo sus temas familiares, personales, pero no resolviendo el deseo de los mexicanos de que termine de una vez por todas la impunidad. Sí, hay una crítica muy fuerte a Gers. Yo le tengo estima, aprecio personal, eso no tiene por qué influir en mis posiciones políticas. Él compareció ante la Junta de Coordinación Política hace algunos meses y fue una reunión espléndida. Él tiene muy claro el diagnóstico, el cambio de fondo enorme que hay que hacer en el marco legal, porque está paralizado las propias fiscalías de los estados y federal por todas esta serie de contradicciones, dificultades y lagunas, de omisiones, de permisividad que hay para quienes están en esa parte del tramo de la impartición de justicia. La verdad es que es un diagnóstico muy fuerte, además planteándonos cómo del 100% de delitos, solo el 3% corresponden a la Federación, a la Fiscalía General, para ser preciso, y que menos del 1% se presentan denuncias. Pero también es cierto que él ha sido, digamos que ineficaz en acreditar su trabajo, porque pues te brinca el que Anaya no se presente, el Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial de los Paneaguados, a declarar, y que ni siquiera se gire una orden de detención o de presentación, ¿no? O otras muchas cosas, pero por otro lado procede contra Peña y entonces no, es persecución política, tiene que ver con Estado México. No, bueno, es que haga lo que haga Gers y el compañero presidente y todo el mundo. Bueno, viste las declaraciones de Lemos, que a mí me parecen francamente irresponsables, contra Gers, pero contra el compañero presidente. Entonces, hay un terreno pantanoso muy delicado donde es muy fácil la descalificación hacia los funcionarios, sobre todo de nuestro movimiento, y la gente además con razón, pues exigiendo resultados, con desesperación, exigiendo resultados. Y yo creo que ahí hay una parte que nosotros tenemos que modificar toda la sociedad, que es que el pueblo tiene que empujar, que también la gente tiene que empujar. Voy al plano laboral, es un desastre. O sea, el outsourcing domina
el ámbito laboral, o dicho todavía más claro, la gente no tiene antigüedad, no tiene pensión, no tiene jubilación, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene reparto de utilidades, ni en el campo ni en la ciudad. En el campo no llegó nunca. Hay que restablecer esos derechos elementales. En ningún ámbito laboral existe. Es terrible. Y cuando el compañero presidente intentó, el sector empresarial se le plantó con todo en contra. Y no hubo una movilización para respaldar eso. Y me parece que seguir esperando que solo sea el gobierno, es que el próximo gobierno va a hacer esto, es que el próximo gobierno, no, también debe haber una presión popular, que a mí me parece que también como parte del movimiento asumo la responsabilidad de que se ha descuidado, de que nos hemos concentrado en la parte electoral y que la parte de organización de la lucha en todos los ámbitos, laboral, campesino, de la diversidad de mujeres, de todos los ámbitos que me quieras plantear, están desatendidos, por decirlo suave. Entonces, sí se requiere de cómo vamos a llegar a esa asamblea constituyente sin un proceso de politización, de discusión y de articulación de fuerza popular que influya verdaderamente en cambios y que no acabemos con una constitución todavía peor que la que tenemos y con lagunas mayores que las que existen, porque la asamblea en sí misma no resolverá si no hay un fuerte nivel de politización y conciencia, que yo creo que está ahí madurando cada vez mejor, pero sí tenemos complicaciones enormes y mucha incomprensión también, porque vi una encuesta, para cerrar mi largo comentario, de percepción de la gente sobre temas de seguridad, y a pesar de que hay datos positivos, la gente piensa que no existe mejoría. Pues, diputado Fernández Noroña, muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí en Los Periodistas. Le avisamos con muy poco tiempo de anticipación, pero bueno, gracias por haber estado el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, además era muy oportuno porque sí tuve el privilegio y la oportunidad de viajar a Colombia, a Bogotá, hace mucho tiempo que no iba, y fue muy útil ir a este evento histórico, porque además, fíjate, cerrando ya el agradecimiento, el nivel de empobrecimiento es terrible, terrible, ves el deterioro, y ahí no ha habido ningún gobierno de izquierda y no ha habido nada que digan es que el deterioro económico tiene que ver. Un peso colombiano, un peso mexicano son 200 pesos colombianos. Todos los precios tú dices, ay, te vas de espalda cuando ves las cantidades, y en realidad está más bajo el costo de vida en relación con nuestra moneda, pero seguro para el pueblo colombiano deben sufrir lo suyo para llevar lo básico. Estoy seguro que la mayoría de la gente está comiendo una vez al día. O sea, es pavoroso el daño que han hecho a nuestros pueblos, y es imperioso que empujemos, y son, como aquí lo hemos comentado muy claramente, son muchísimos los ámbitos donde hay que trabajar, son muchísimas las cosas por transformar, y es muy grande la expectativa, y de repente hay frustración porque el tiempo pasa volando y la gente quisiera ver resultados mucho más espectaculares, y creo que eso no se dará si no hay un compromiso conjunto de la población de ir más allá del voto y empujar este proceso de transformación. Agradezco mucho la oportunidad de intercambiar puntos de vista, y ahí sigo en mi esfuerzo de ser en su momento el relevo del compañero presidente, por más que haya de repente ahí pues descalificaciones, inclusive dentro del propio movimiento, pues que eso también es natural. Va a ser un proceso muy difícil, pero yo estoy tranquilo. Mañana estaré en la permanente, ya estamos en contacto cuando quieran que platiquemos, con mucho gusto, estoy a la orden. Pues lo invitamos a que se quede a ver la tertulia que sigue a... Bueno, pues ahí está Gerardo Fernández Noroña, donde dice que pues hay que básicamente pues juzgar, ¿no? Meterlos a procesos desde Salinas de Gortari hasta Peña, y yo digo más, hasta Gustavo Ordaz o de la Madrid, desde ahí empezar a juzgar, porque imagínense todo el dinero que se han de haber robado manos llenas. Pero pues bueno, pues ahí está el buen Gerardo Fernández Noroña haciendo pedazos también a Gers Manero, donde pues no ha hecho absolutamente nada. Gers Manero, absolutamente todo un florero, el Poder Judicial igual, la complicidad de la oposición, la complicidad de los paniaguados, y pues básicamente también pues tienen un nivel de corrupción muy pero muy alto básicamente, y pues haciendo pedazos también a Alito Moreno por todo lo que ha hecho Alito Moreno, por todas las tranzas que hizo, por todo lo que robó, hizo y deshizo. Así que
No sé ustedes qué opinen al respecto de esto, pero pues tiene algo de razón el buen Noroña. Así que pues bueno amigos, gracias por ver el video. Sin antes mencionarles, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten su economía, será completamente fantástico. Será compartir estas estrellas color en dorado, le presionas y te van a aparecer desde 99 hasta 530 estrellas, o si no, en estos puntitos de color morado te van a aparecer para suscripción al canal. Le pones en quiero colaborar y ahí te va a aparecer por solo 99 pesos mensuales. Te lo agradecería mucho con el apoyo al canal. Puedes cancelar cuando quieras. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, ese no tiene costo, un like en el video, comentarlo y compartirlo para que más personas lo vean, sería completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.